Hola, bienvenidos a Euronews Hoy. Con el auge de los contagios de coronavirus a las puertas de las fiestas navideñas, Europa busca formas de hacer imprescindible la vacuna sin llegar a imponerla de forma obligatoria. Y la primera la tenemos en Italia, con la entrada en vigor del Superpase Verde. Enseguida les contamos en qué consiste. Con esta nueva oleada de la pandemia deberá lidiar Karl Nehammer. Es el nuevo canciller de Austria, exministro del Interior y con un perfil duro contra la inmigración. En la información de América, hoy nos fijamos en Venezuela, donde el chavismo se juega el liderazgo en el estado natal de Hugo Chávez. Y de Paraguay les traemos estas imágenes del tradicional peregrinaje a la Basílica de Caacupé. La marcha a pie y en carretas tiradas por bueyes se ha recuperado este año tras su cancelación por la pandemia. Terminamos con una visita a la isla de La Palma, en España, en compañía de decenas de turistas atraídos por el volcán Cumbre Vieja, pero además nos fijamos en otro volcán, el de la isla de Java, en Indonesia. Ha dejado ya al menos 14 fallecidos y toneladas de ceniza empapada ahora por las fuertes lluvias que están complicando las labores de rescate. Es lunes 6 de diciembre, vamos con los titulares. Italia introduce el Superpase Verde, el nuevo certificado sanitario reforzado que excluye a todos los no vacunados de restaurantes, teatros y museos. Tensión en las calles de París entre partidarios y detractores del polemista y candidato a la presidencia Eric Zemmour, que ha dado su primer mitin electoral. Aung San Suu Kyi condenada a 4 años de cárcel. La ex jefa de gobierno de Myanmar, derrocada por un golpe militar, tiene por delante varios procesos más. 7 códices de Alfonso X el Sabio expuestos en el monasterio del Escorial, un poliédrico retrato del mundo desde la Galicia del siglo XIII. Italia ha introducido el Superpase Verde, certificado sanitario únicamente para las personas que se han vacunado completamente contra la COVID o que han superado la enfermedad. Estas restricciones más estrictas para las personas no vacunadas las excluyen de restaurantes, teatros y museos, para reducir la propagación del coronavirus. Estar vacunada no supone ningún problema para mí. Al contrario, es mejor para intentar acabar con la pandemia y para dejar de hacer morir a la gente. Es una buena idea, pero es difícil controlar a la gente. El Green Pass reforzado es contradictorio y limitante. El Superpase Verde es contradictorio y restrictivo. Restrictivo porque no permite a los que tienen un resultado negativo ir a restaurantes y bares, y contradictorio porque sí pueden ir de compras. E invece contraddittoria perché comunque possono andare a fare, shopping. El pase verde básico ahora también se exigirá para el transporte local, es decir, autobús, metro y trenes regionales. Además, otras medidas han entrado en vigor, como el uso obligatorio de mascarillas en las calles comerciales más populares de varias ciudades, como Roma, Milán y Turín. Europa impone nuevas medidas contra el coronavirus, desde el confinamiento de los no vacunados hasta las restricciones de viaje. La COVID sigue al alza en España con casi el 90% de la población vacunada. Las autoridades sanitarias esperan poder empezar la vacunación a los menores de 12 años en poco tiempo. Portugal notificó 23 fallecimientos por COVID-19, un nuevo máximo desde el mes de marzo. El domingo Dublín empezó a obligar a todos los pasajeros que lleguen a Irlanda a mostrar pruebas de coronavirus negativas. Suiza rectificó un llamamiento inicial para que las personas que lleguen al país sean puestas en cuarentena. Ahora bastará con mostrar el pasaporte COVID. Reino Unido ha endurecido las restricciones a los viajes para tratar de limitar la importación de la nueva variante Omicron. Algunos expertos alertan de que las limitaciones llegan demasiado tarde cuando la transmisión comunitaria ya ha comenzado en el país. A partir de este martes, los viajeros deberán tener una prueba PCR negativa para entrar en el Reino Unido. En caso contrario, tendrán que autoaislarse hasta que su resultado sea negativo. Pero no todo el mundo está de acuerdo con las restricciones. El domingo, Dinamarca se convirtió en un nuevo país en el que se produjeron protestas. Cientos de personas se manifestaron por las calles de Copenhague contra las restricciones sanitarias. El gobierno ha introducido la obligatoriedad de llevar mascarilla en comercios y en transporte público. Ofrecen vacunas a los niños de entre 5 y 11 años. En la capital belga, la policía ha utilizado gases lacrimógenos y cañones de agua contra los manifestantes. 8.000 personas intentaban marchar hacia la sede de la Unión Europea. Protestaban en Bruselas contra la posible obligatoriedad de la vacuna.
Saltan chispas en París tras cruzarse en sus calles dos modos radicalmente opuestos de entender lo que es Francia. Manifestaciones a favor y en contra del polemista Éric Zemmour, candidato a la presidencia del país, situado políticamente a la derecha de Marine Le Pen, han generado una enorme tensión, produciéndose varios altercados. Ante miles de seguidores, Zemmour ha presentado su partido Reconquista y ha revelado detalles de su política migratoria si llega al poder. Quiero expulsar sistemáticamente a todos los inmigrantes ilegales presentes en nuestro suelo. Quiero expulsar a los extranjeros desempleados tras 6 meses de búsqueda infructuosa. Muchos países democráticos lo hacen. ¿Por qué nosotros no? En el otro extremo del arco político se sitúa Jean-Luc Mélenchon, candidato de la France Insoumise, que obtuvo el 20% de los votos en la primera vuelta de las elecciones en 2017. Venimos a decir y proclamar una vez más que Francia no es la extrema derecha. Francia es seguridad social, es sanidad pública, es emancipación, es escuela, es investigación, es compartir. También aspira a derrotar al presidente Emmanuel Macron el próximo mes de abril, Valérie Pécresse, la primera mujer candidata a la presidencia de la derecha tradicional, representada por el partido Los Republicanos. Karl Nehammer se pone este lunes al frente del gobierno austriaco en un momento muy complicado, con la difícil misión de lidiar con la pandemia que ha dejado al país confinado y poner fin a la última crisis política provocada por la retirada del excanciller Sebastian Kurz. Pero ¿quién es Nehammer? Ante todo, un político conocido por sus posiciones muy duras en materia migratoria, como ha demostrado ampliamente como ministro del Interior desde enero de 2020. Así, después de una reunión reciente con el ministro de Migración danés, publicó un tuit subrayando que Austria y Dinamarca son aliados en la lucha contra la inmigración ilegal. Este antiguo teniente del ejército ha defendido con insistencia la necesidad de reforzar los controles fronterizos. Fue muy criticado cuando ordenó la devolución en caliente de menores de edad y abogó por retornar a los migrantes rescatados en el Mediterráneo. También se opuso a la evacuación de Afganistán de los afganos que colaboraron con países europeos. Uno de los momentos más difíciles de su carrera llegó tras el atentado islamista en Viena de noviembre de 2020, que dejó 4 muertos y 23 heridos. Como responsable de Interior fue acusado de negligencia en el manejo de la información sobre el autor del ataque. Todo el mundo ha trabajado lo mejor que ha podido, se disculpó. Pero lo cierto es que el terrorista consiguió engañar al programa de desradicalización de la justicia, engañar a las personas que lo componen y conseguir con ello una liberación anticipada. El nuevo canciller toma las riendas de un país confinado desde el pasado 21 de noviembre para tratar de frenar los contagios de coronavirus. Un cierre que, junto a los planes del gobierno de introducir la vacuna obligatoria, está provocando numerosas protestas. La ONG Sea-Watch y un colectivo artístico colocan 300 chalecos salvavidas en las escaleras del Bundestag en Berlín. Simbolizan la muerte de migrantes en el mar al intentar entrar en la Unión Europea. Es una campaña para que el nuevo gobierno federal alemán despenalice la migración y cree rutas de escape seguras hacia Alemania y Europa. A unos días de que María Ressa y Dmitry Muratov reciban sus premios Nobel de la Paz, Muratov declara que la situación del periodismo es tóxica en Rusia, sobre todo para los medios independientes. Muratov es el primer ruso en recibir el Nobel de la Paz y fue el invitado principal de una recepción celebrada en la Embajada de Noruega en Moscú, donde se reunió con el embajador Rune Ressaland. Por desgracia, muchos periodistas se han visto obligados a abandonar Rusia. Temen ser juzgados y encarcelados. Muratov habla de una estalinización de su país, donde los servicios secretos y la policía secreta están desempeñando un gran papel, y opina que la palabra democracia se ha convertido en un insulto en la política rusa. La propaganda ha convencido a la mayoría del pueblo ruso de que la democracia es perjudicial y que conduce al colapso. Por eso, a la mayoría de la gente le ha empezado a gustar el gobierno dictatorial.
Muratov es el director del aclamado Novaya Gazeta, periódico que ha visto a 6 de sus empleados asesinados por su trabajo periodístico. Aung San Suu Kyi condenada a 4 años de cárcel. Un tribunal de Myanmar ha sentenciado a la exjefa de gobierno derrocada de Myanmar por un golpe militar. Ha sido declarada culpable de incitación a violar las restricciones sanitarias por el coronavirus. Un pequeño grupo de seguidores protagonizó una inusual protesta contra los militares golpistas de Myanmar. Se reunieron en una calle de Rangún con bengalas y carteles que denominaban su protesta como acción antifascista. La exjefa de gobierno, de 76 años, obtuvo una victoria aplastante en las últimas elecciones generales. Suu Kyi está detenida en su casa y el ejército le impide contacto con sus partidarios y con cualquier medio de comunicación. En Venezuela, el chavismo echa el resto para tratar de seguir mandando en Barinas, el estado natal del difunto Hugo Chávez, donde van a repetirse las elecciones a gobernador invalidadas cuando iba ganando la oposición. El presidente Nicolás Maduro ha nombrado como candidato para este estado nada menos que a Jorge Arreaza, una figura mayor que ha ocupado los principales cargos del gobierno, vicepresidente, ministro de Exteriores y de Industria. La plana mayor del chavismo acudió a respaldar su candidatura. Hemos decidido lanzar para la gobernación de Barinas a un hombre probado, honesto, capaz, valiente, el compañero Jorge Arreaza Monserrat, próximo gobernador de Barinas. Y no permitamos que el fascismo llegue a Barinas, porque sería la peor de las señales para la patria venezolana. Las elecciones a gobernador de Barinas se van a repetir después de que el máximo tribunal del país inhabilitara al candidato opositor Freddy Superlano cuando lideraba el recuento de votos. Una medida que se ha convertido en un emblema de lo que según la oposición son unas condiciones electorales injustas. Inhabilitado Superlano, la oposición ha presentado como candidata a su esposa Aurora. El sábado el líder opositor Juan Guaidó apareció en un acto para darle su apoyo. Que se inhabilitan a Freddy Superlano o a cualquier otro dirigente, entonces tenemos que darle respuesta también una y otra vez y decirle que si es necesario poner mi familia en juego, que es lo último que me queda, entonces aquí tenemos a Aurora, carajo, para que le haga. Barinas es un bastión y estado simbólico para el chavismo. Fue gobernado por el padre de Hugo Chávez durante una década y después por su hermano hasta 2017. Es la imagen de la semana en Barranquilla, Colombia. El presidente Iván Duque recibe de manos del rey de España el Premio Mundial de la Paz y la Libertad, otorgado por la Asociación Mundial de Juristas a la sociedad colombiana por su compromiso con la democracia y el Estado de Derecho. Este reconocimiento que hoy recibe la democracia colombiana enaltece a todo un pueblo, enaltece a todos los ciudadanos, a los ciudadanos de la Colombia profunda. Felipe VI también alabó la resiliencia del pueblo colombiano. La democracia colombiana, que se ha mantenido con firmeza pese a los muchos riesgos a los que ha tenido que hacer frente durante tantos años, va a sentirse reconocida, confortada y alentada, estoy seguro, por esta importante distinción. El galardón llega poco después de la conmemoración del 5º aniversario del acuerdo de paz alcanzado con las FARC, tras 5 décadas de conflicto armado que dejaron alrededor de 260.000 muertos y unos 120.000 desaparecidos, la mayoría civiles. En distintas ocasiones, el rey Felipe ha elogiado ese acuerdo de paz. Pero no son las únicas flores que ha dejado el discurso real en Colombia. El monarca no olvida que este país acoge a casi 2 millones de migrantes venezolanos. Colombia ha sido un ejemplo de humanidad en un tiempo en el que la mayoría de los países cierran sus puertas a los migrantes. La visita sirvió para realzar la importancia de las relaciones bilaterales entre España y Colombia. En Barranquilla, el rey pudo ver el alcance de algunas de las infraestructuras construidas por empresas españolas, como el nuevo puente Pumarejo, el más ancho de América Latina.
También habló con Iván Duque de otros temas de interés bilateral, como la lucha contra el narcotráfico o la pandemia, campo este último, en el que España donó a Colombia más de 1 millón de vacunas contra la COVID-19. Paraguay ha recuperado una tradición que tuvo que interrumpir el año pasado por culpa de la pandemia. La peregrinación en carretas tiradas por bueyes hasta la Basílica de Caacupé. Unos en carros, otros a pie, avanzaron en dirección a la Basílica, situada a unos 60 kilómetros al este de Asunción, la capital, para dar las gracias a la Virgen de los Milagros de Caacupé, patrona del país tras un año difícil marcado por el coronavirus. Darío Villagra cuenta que su familia sigue esta tradición desde hace décadas. Según lo que me cuenta mi tía, eso hace más de 70 años que estamos siguiendo esta tradición. Yo desde que tengo prácticamente un año que estoy viniendo, ahora tengo 29 y hasta hoy ya no paré. Solamente el año pasado por el tema de la pandemia que no pudimos venir. Una gran multitud abarrotó el domingo la plaza principal y las calles aledañas de Caacupé, principal lugar de peregrinación de Paraguay. Algunos fieles acudieron con estatuas de la Virgen, ofrendas y también con sus mascotas. Las autoridades publicaron una larga lista de recomendaciones y precauciones a los fieles para evitar contagios de COVID-19, entre ellas la de no acudir a los actos si no se estaba vacunado. Tras la repentina erupción del monte Semeru de Indonesia en la isla de Java, los equipos de rescate buscan supervivientes entre los escombros humeantes y el espeso barro. El volcán arrojó gruesas columnas de ceniza a más de 12.000 metros de altura y luego sepultó pueblos y tierras de cultivo en la zona. Se sabe que al menos 14 personas han muerto y muchas más han resultado heridas. Las labores de búsqueda y rescate se han visto dificultadas por las fuertes lluvias que han creado toneladas de barro que han inundado las casas y destruido las carreteras. El portavoz de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres del país dijo que 56 personas han sido hospitalizadas, la mayoría con quemaduras. Además de los refugios de emergencia, para más de 1.300 personas que huyeron de sus casas, el gobierno está organizando una evacuación masiva de la zona. El monte Semeru ha entrado en erupción muchas veces en los últimos 200 años y es uno de los 129 volcanes que las autoridades mantienen bajo vigilancia en Indonesia. La última vez que entró en erupción fue en enero, sin víctimas. Un aluvión de turistas ha llegado este fin de semana a la isla española de La Palma para ver el volcán de Cumbre Vieja. Nos ha costado venir porque no sabíamos qué hacer por la situación de la isla, pero bueno, al final hemos decidido que es una ocasión única seguramente y, en fin, dentro de todas las catástrofes naturales, quizás la de un volcán sea la más espectacular. La mayoría de los recién llegados son conscientes de que hay mucho dolor y destrucción tras este espectáculo de la naturaleza y que su presencia no es del agrado de todos en una isla con más de 7.000 evacuados. Un fenómeno increíble y desde luego pues único, una situación, y hay que solidarizarse con la isla de La Palma y con el pueblo canario. Es una pasada, la verdad. Hay un par de coladas que ahora que le da el sol no se ven, pero me ha parecido súper impresionante. Momentos únicos que tratan de inmortalizar con cámaras y teléfonos móviles y que muchos colgarán en las redes sociales, lo que a la postre incitará a otros a acudir a la isla. Se estima que unas 25.000 personas visitarán La Palma durante el actual puente de la Constitución. Los ingresos del turismo generados por el volcán son apenas una gota de agua comparados con los daños que ha causado, pero ayudarán a la recuperación del sector, uno de los pilares de la economía isleña. Música, dibujos, juegos, historias y poemas medievales protagonizan 7 libros manuscritos del siglo XIII. 7 códices ahora expuestos en la biblioteca del monasterio del Escorial, a menos de una hora de la capital española. Códices del Rey Sabio nos muestra estas recopilaciones creadas por encargo de Alfonso X, rey de Castilla, León y Galicia, de 1252 a 1284. Estos tomos reúnen saberes sobre las supuestas propiedades médicas de las piedras, la historia de España, las reglas del ajedrez, los dados. Están el Códice de los Músicos, la historia de España, el Lapidario, el libro de ajedrez, dados y juegos de mesa.
Destacan las cantigas de Santa María, un repertorio europeo de lírica y folclore medieval en 400 poemas escritos en gallego, acompañados de anotaciones musicales y minuciosas ilustraciones. Esta es de cómo Santa María quiere mostrarnos debes el modo. Probablemente no haya una colección de música más importante en el siglo XIII que toda la colección de música que encontramos en las 400 cantigas. Ese es un legado importantísimo también. Después, recoger todas esas colecciones de milagros de distintos tipos, de distintas situaciones que nos reflejan todas las facetas de la vida. Y además que no proceden exclusivamente de España ni de una zona exclusiva, son de diversas partes de Europa, o sea, las hay italianas, las hay francesas. Estas obras recogen el conocimiento antiguo de las diferentes culturas que visitaron la península ibérica, desde textos de Aristóteles y Ptolomeo hasta obras latinas, árabes y hebreas, pasando por aportaciones contemporáneas desarrolladas tanto en el occidente latino como en el mundo islámico. A Alfonso X le puso el sobrenombre de El Sabio su nieto Alfonso XI para reflejar el legado de erudición desarrollado en su reinado. La exposición estará abierta en el Monasterio del Escorial hasta el 20 de febrero de 2022. Hasta aquí nuestro informativo de hoy. Gracias por acompañarnos un día más. La información continúa en Euronews y en nuestras plataformas digitales. Nos despedimos, como siempre, con un no comment, hoy dedicado a esta espectacular acrobacia de un equilibrista francés que ha cruzado 2 cerros en Río de Janeiro con un cable a 80 metros de altura. Volvemos mañana. Adiós. Ha ha ha!